Así es, vamos ahorita a pasar a hablar de Venezuela, porque la crisis y la represión desmedida en Venezuela es tema que sigue generando reacciones a nivel mundial. Un grupo de senadores colombianos han denunciado al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por delitos como asesinato, desplazamiento forzado, encarcelamiento, tortura, persecución y genocidio. No, ningún delito... No minúsculos, no minúsculos los cargos que han presentado estos senadores en Colombia o que van a presentar. Mientras tanto, ¿qué pasó con el gobierno del presidente Donald Trump? Pues sancionó a 8 jueces del Tribunal Supremo de Venezuela, incluido el presidente, a Michael Moreno, como castigo por quitarle todas las facultades a la Asamblea Nacional. Esto sucedió hace aproximadamente unos 2 meses, una decisión que posteriormente se echó atrás debido al amplio rechazo internacional. Estas han sido las voces a nivel mundial sobre la situación que viven los venezolanos. Venezuela era una nación muy rica, una de las más ricas, y tuvo mucha fortaleza en muchas formas, y ahora la pobreza está golpeando, las personas no tienen suficiente para comer, no tienen comida, hay una gran violencia, y nosotros haremos todo lo que sea necesario y estamos trabajando juntos para hacer lo que sea necesario para ayudar a arreglarlo. Con estas declaraciones, el presidente Donald Trump tomó posición ante la crisis económica y social que atraviesa Venezuela, pero el jefe de Estado de la Unión Americana no ha sido el único que ha manifestado solidaridad con el pueblo y rechazo a las acciones del régimen oficialista. Estamos muy preocupados con todo lo que ocurre. Son más de 42 muertos, hay agresiones a los derechos humanos y creo que no podemos quedarnos callados. Y realmente es una actitud que no entendemos de parte del gobierno venezolano. Legisladores chilenos y peruanos firmaron una moción en la que expresaron su preocupación. Informaron que la semana que viene varios presidentes de congresos de Latinoamérica se reunirán en Brasilia a fin de establecer una posición conjunta en defensa del Parlamento y los ciudadanos venezolanos. Hasta el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien durante años ha expresado su afiliación al oficialismo venezolano, llamó al diálogo y a las elecciones. En Colombia, un grupo de senadores presentó una demanda contra Maduro ante la Corte Penal Internacional por los delitos de tortura, asesinato, desplazamiento forzado, persecución y genocidio. Y el régimen de Venezuela sigue eludiendo la necesidad de convocar elecciones como era un compromiso. Estamos viendo toda suerte de tratos inhumanos y en lo que va ocurrido del año hay más de 100 agresiones a los miembros de la Asamblea Venezolana. Les debo agradecer porque muchos de ustedes, ya más de 60 firmas, han acompañado esta denuncia ante la Corte Penal Internacional por los delitos que acabo de narrar contra Nicolás Maduro. Y tenemos que conseguir más firmas para validar esa denuncia, porque no podemos seguir siendo indiferentes ante esa opresión. Esta no es la primera vez que el mandatario venezolano es acusado ante el organismo. En 2016, Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, interpuso una querella contra Maduro por persecución, hostigamiento y crímenes de lesa humanidad. Hemos denunciado en la Corte Penal Internacional al presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. También el Instituto Casla demandó al gobierno venezolano y mostró testimonios de 55 casos de tortura. Asimismo, cada semana, opositores que viven en el exterior realizan protestas y alzan su voz en apoyo a sus compatriotas. La comunidad internacional incrementa la presión contra el régimen venezolano en espera de que sean atendidas las demandas del pueblo que se mantiene en las calles desde hace más de 45 días para exigir una salida democrática. Esta demanda contra Maduro en la Corte Penal Internacional tiene 58 páginas, ha sido firmada por 60 senadores colombianos y está dirigida a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Vamos a saludar en Bogotá, Colombia, a Samuel Hoyos, él es representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático y uno de los firmantes de esta denuncia contra Nicolás Maduro por la violación de derechos humanos en Venezuela. Senador Hoyos, un buen día, muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Senador Hoyos, estamos hablando de unos senadores de distintos partidos, porque si bien la iniciativa comienza con el Partido Centro Democrático, ha tenido apoyo de senadores, legisladores de otros partidos en Colombia. Estamos hablando de un órgano legislativo de un país que introduce una demanda contra el presidente
de otro país. ¿Qué buscan ustedes conseguir con este documento presentado ante la Corte Penal Internacional? Pues efectivamente más de 60 parlamentarios colombianos de diferentes partidos, encabezados por la oposición, del Centro Democrático, pero parlamentarios de las bancadas oficialistas, del Partido Conservador, del Partido de la U, salvo algunos parlamentarios de izquierda que se identifican con el régimen de Nicolás Maduro, hemos elevado una voz de protesta y de rechazo, denunciando ante la Corte Penal Internacional una serie de violaciones graves a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, por parte del régimen de Nicolás Maduro y del propio presidente Maduro. Venezuela ha dejado de ser una democracia, es una dictadura, es un gobierno autocrático, un gobierno que viola de manera sistemática las libertades, los derechos del pueblo venezolano. Tiene presos políticos a quienes les ha vulnerado el derecho al debido proceso, les ha impedido recibir visitas de sus abogados, de su familia, torturas a presos políticos, asesinato de personas manifestantes en las calles, han vulnerado el derecho a la libre manifestación, van más de 30 personas asesinadas a manos del régimen y a manos de los paramilitares que ha armado Nicolás Maduro, que ha dicho que armará a 1 millón de milicianos con fusiles. Esto sería el equivalente a 2 veces las Fuerzas Armadas colombianas. Por otra parte, Nicolás Maduro ha violado la libertad de prensa, ha censurado medios de comunicación, ha cerrado medios de comunicación, ha encarcelado periodistas, han agredido a periodistas. Es decir, ya no podemos hablar de una democracia, no podemos hablar de libertades en el vecino país. Y con esta denuncia ante la Corte Penal Internacional pretendemos que la fiscal Fatou Bensouda pueda abrir una investigación formal contra Nicolás Maduro y contra algunos altos funcionarios de su gobierno y que efectivamente deban responder ante la justicia. Senador Hoyos, buen día, Ruth del Salto le saluda. Veíamos ahí en la nota al senador Duque, cuando presentaba este folio, él decía exactamente, no podemos ser indiferentes ante esta opresión que viven los venezolanos. Muchos medios de comunicación en Colombia dicen que el uribismo justamente está detrás de toda esta denuncia, aunque como lo decía Karen, pues hay otros partidos que también se han sumado a esta iniciativa. Ya lo veo al presidente Nicolás Maduro en las próximas horas decir que esta es una situación personal de parte del expresidente Álvaro Uribe, a quien ha acusado incluso de sembrar paramilitarismo en Venezuela. ¿Qué responderle al presidente Maduro si llega a decir estas declaraciones? Pues la prueba es que la carta es firmada por más de 60 parlamentarios de todos los partidos, incluso de la bancada oficialista. El Centro Democrático, por supuesto, ha asumido la defensa de la libertad del pueblo venezolano, ha asumido la defensa del orden constitucional en Venezuela. Se calcula que a Colombia han llegado más de 200.000 ciudadanos venezolanos en los últimos meses buscando refugio, buscando escapar de una dictadura que se mantiene a través de la fuerza, a través de la violencia. Nosotros, aunque le incomode al señor Nicolás Maduro, seguiremos denunciando estos hechos ante la comunidad internacional, seguiremos ofreciendo una mano generosa al pueblo venezolano que busca su libertad. Yo creo que no podemos quedarnos callados, es nuestra obligación como demócratas, como humanos, proteger y defender los derechos humanos del pueblo venezolano en contra de una tiranía que ya ha perdido toda posibilidad de gobernar este país y el único recurso que le queda es la violencia, el único recurso que le queda para mantenerse en el poder es oprimir al pueblo valiente venezolano. Senador, no es la primera vez que se presenta una demanda ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. Lo hizo Lilian Tintori, lo hizo también el Instituto Casla
por los testimonios de tortura a los manifestantes. ¿Qué podría pasar si es aceptada esta denuncia que afecta directamente al presidente de un país? Pues si la Corte Penal Internacional activa su competencia y efectivamente logra comprobar, como es evidente, violaciones a los derechos humanos por parte de Nicolás Maduro o de altos funcionarios del régimen, podría ordenar órdenes de captura en el momento en que salgan del país. Ese sería el efecto práctico que nosotros estamos buscando. Hemos hecho en reiteradas ocasiones llamados a las Fuerzas Armadas venezolanas para que no impidan que el pueblo pueda manifestarse, para que no impidan que se convoque pronto a unas elecciones libres y que el pueblo venezolano pueda decidir. La obligación de las Fuerzas Armadas venezolanas está con la democracia, está con la Constitución y sobre todo está con el pueblo venezolano. Es a ellos a quienes les deben obediencia y no a la dictadura de Nicolás Maduro. Deben darle la espalda al dictador y tenderle una mano al pueblo venezolano. Señor Hoyos, senador Samuel Hoyos, representante de la Cámara por el Centro Democrático, gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Estas fueron las noticias más importantes. Si te gustó el video, por favor ayúdame dándole un voto positivo. Tu opinión es muy importante, no te olvides de dejar un comentario de lo que te pareció el informe. Puedes suscribirte al canal y recibir diariamente toda la información. Suscríbete y dale un clic. Solidaridad con el pueblo y rechazo a las acciones del régimen oficialista. Estamos muy preocupados con todo lo que ocurre. Son más de 42 muertos. Hay agresiones a los derechos humanos y creo que no podemos quedarnos callados. Y realmente es una actitud que no entendemos de parte del gobierno venezolano. Legisladores chilenos y peruanos firmaron una moción en la que expresaron su preocupación. Y tuvo mucha fortaleza en muchas formas y ahora la pobreza está golpeando, las personas no tienen suficiente para comer, no tienen comida, hay una gran violencia y nosotros haremos todo lo que sea necesario y estamos trabajando juntos para hacer lo que sea necesario para ayudar a arreglarlo. Con estas declaraciones, el presidente Donald Trump tomó posición ante la crisis económica y social que atraviesa Venezuela. Pero el jefe de Estado de la Unión Americana no ha sido el único que ha manifestado. Así es, vamos ahorita a pasar a hablar de Venezuela, porque la crisis y la represión desmedida en Venezuela es tema que sigue generando reacciones a nivel mundial. Un grupo de senadores... El presidente, a Michael Moreno, como castigo por quitarle todas las facultades a la Asamblea Nacional. Esto sucedió hace aproximadamente unos 2 meses, una decisión que posteriormente se echó atrás debido al amplio rechazo internacional. Estas han sido las voces a nivel mundial sobre la situación que viven los venezolanos. Venezuela era una nación muy rica, una de las más ricas. Colombianos han denunciado al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por delitos como asesinato, desplazamiento forzado, encarcelamiento, tortura, persecución y genocidio. No, ningún delito... No minúsculos, sí. No minúsculos los cargos que han presentado estos senadores en Colombia o que van a presentar. Mientras tanto, ¿qué pasó con el gobierno del presidente Donald Trump? Pues sancionó a 8 jueces del Tribunal Supremo de Venezuela, incluido el